Gente, el otro día navegando por YouTube me he encontrado con el canal de Dueler Kevin y nada, pásense por su canal, tiene gameplays, tutoriales y no había estado activo pero va a volver. Pásense, link en la descripción. Dentro vídeo. Seguramente hayas oído que las computadoras tienen piezas. Estas se llaman componentes, pero no solo hay un componente o dos esenciales para que una PC funcione. Son 6 o pueden ser 7, dependiendo para qué se vaya a usar la PC. Te diré qué componentes tiene una PC y en cuáles debes invertir más y por qué. Empezaremos hablando del componente más conocido, el procesador. El procesador es un chip chiquitito que se coloca en el socket de la placa madre. Es el componente junto a la gráfica más complejos, pero en palabras sencillas, decodifica y ejecuta las instrucciones de los programas instalados que estés usando en ese momento. Coordina y controla todos los componentes que forman el ordenador y los periféricos que estén conectados a este, como mouse, teclado, impresora, pantalla, etc. Se le considera el cerebro del PC. Las marcas actuales fabricantes de procesadores son Intel y AMD. Hace algunos años, Intel era el rey del mercado de procesadores por el poder bruto de sus procesadores, ya que AMD vendía los FX como unos procesadores con muchos núcleos, muchos hilos, altas frecuencias, pero realmente eran unos procesadores baratos con mal rendimiento por su mala arquitectura y que se calentaban demasiado. Pero hace unos años AMD volvió a la competencia con nuevos procesadores. Sí, hablo de los Ryzen, que sorprendieron bastante por su mejoría de arquitectura respecto a los FX y su rendimiento seguía por debajo de Intel, pero ya empezaba a hacer frente. Y si bien la primera generación no fue perfecta, llegó la segunda y en la tercera, la generación actual, mejoraron su arquitectura bastante, teniendo mejor arquitectura incluso que Intel, pero a pesar de tener mejor arquitectura, siguen bajo Intel en el desempeño mononúcleo. El desempeño mononúcleo es el poder bruto que se usa, por ejemplo, en los videojuegos, en donde antes destacaba Intel. Actualmente tienen casi el mismo rendimiento mononúcleo, pero en el desempeño multinúcleo que se usa en edición de video, por ejemplo, AMD es mucho más superior, lo que provoca que en muchos casos tenga mejor calidad-precio AMD. La placa base, motherboard o tarjeta madre son el cuerpo del PC. En ella hay distintos puertos como el socket del procesador, puerto SATA, el puerto PCI donde va la gráfica, etc. Todos los circuitos se conectan para sincronizar los componentes con las instrucciones que envía el procesador. Después sigue el almacenamiento, un componente muy sencillo que almacena la información del PC y hay varios tipos de almacenamiento. HDD, los discos duros que todo el mundo conoce y son económicos, pero son lentísimos a comparación del resto de hardware. Después los SSD SATA, que sus velocidades son buenas. Estos funcionan con bloques de circuitos. También están los SSDs NVMe que se conectan directamente al PCI Express, que tienen velocidades ridículamente rápidas, pero son también mucho más costosos. Y están los SSHD, pero de estos ni hablamos porque nadie los usa y son muy difíciles de encontrar, además que no conviene. Memoria RAM. La memoria RAM lo que hace es que es un intermediario entre el almacenamiento y el procesador. Lo que hace es que dado que los almacenamientos son muy lentos, menos estas bestias, el disco duro manda toda la información que requiera el procesador, se las manda a la RAM y luego la RAM manda más rápido esta información al procesador de lo que podría el almacenamiento, evitando tiempos de espera más largos. La fuente de poder no tiene ciencia, manda energía al PC, energía que obtiene de la toma de corriente y la hace energía compatible con el PC con conectores de pines. Y el gabinete solo está para que le pongas tu ensamble, le pongas lucecitas, te dé epilepsia y tenga el botón de encendido. El componente que es opcional si tu procesador tiene gráficos integrados es la tarjeta de video, gráfica o tarjeta gráfica. El componente que más cariño le tenemos los gamers es el componente que, como el procesador, son muy complejos, pero en pocas palabras es el que convierte toda imagen y por tanto renderiza los juegos. Tiene muchos núcleos que se le llaman CUDA cores. Al tener tantos núcleos se le facilita la renderización de imagen. Esto lo hace con instrucciones del procesador. Casi siempre la gráfica o el procesador son los componentes más caros. Y por último, los disipadores. Los componentes para trabajar necesitan energía. Más energía significa más poder y por tanto más temperatura. En el caso del procesador, si no lo vas a usar constantemente aprovechando todo su jugo, como jugando videojuegos y editando videos de vez en cuando, está bien el disipador de stock con el que viene. Hasta el juguetito que te da Intel, pero si vas a hacer overclock se recomienda una refrigeración líquida. En gráficas ya tienen disipadores instalados, aunque se pueden cambiar. Esto es un poco más complejo, por tanto no tocar este tema. Casi siempre son buenos los disipadores que vienen instalados, aunque no te compres una 2080 con un ventilador, ¿de acuerdo? Los ventiladores recomendados para gráficas son las de gama de entrada, un ventilador.
gama media y media alta 2 o incluso 3, si quieres que tu gráfica tenga mayor vida útil, y 3 sí o sí en la gama alta si no quieres explotar. Y esos son los componentes de un PC. Recuerda que deben de ser compatibles entre sí. ¿Y cómo sé si son compatibles? Pues suscríbete, que es gratis. Te enseñaré en el siguiente video cómo saber la compatibilidad de los componentes. Espero que te haya gustado el video. Tengo 13 años. Adiós. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me